Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Buenas tardes, bienvenidos a Atardeceres 2023. Señor, profesor, y estos aplausos, Guille Magnelli, profesor ya recibido con todos los honores. ¿Cómo le va? Hola, profe. ¿Cómo andan, chicos? Che, con aplausos y todo. Sí. Hay un estudio B con mucha gente que aplaudió para usted. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por también estar en el día de hoy. Tan importante, Guille, por tu historia, pero también porque sos profe, porque te gusta difundir desde un lugar distinto lo que nos ha pasado en la República Argentina. Hoy nos pusimos, en estos minutos que tenemos siempre para charlar, nos pusimos 1976, 1983. ¿Por dónde le vas a encarar a esta noche oscura, larga que vivió la Argentina? Miren, inclusive les digo, el 24 de marzo es algo que tiene que ver con mi historia personal. Hoy es mi cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Exactamente. Gracias, otro aplauso para Guille Magnelli. Bueno, no es para tanto. Aplauso. 24 de marzo. Impresionante. El 24 de marzo del 76, cuando empezó la noche más negra en la historia de este país, yo cumplía 15 años. Oh. O sea, fue el peor de los regalos de cumpleaños que haya recibido, ¿no? Pero, impresionante. ¿de qué? 1976, 1983, ¿de qué podemos hablar? De muchas cosas. Yo, si a ustedes les parece, elegí hablar de un concepto golpe cívico-militar. Bien. La propuesta es que hablemos un poquito de los civiles. Por favor. De la complicidad civil en este golpe. Que sin esa complicidad civil, sin ese apoyo, no hubiera habido la noche negra que vivió este país, no hubiéramos tenido los 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera. Porque por algunas de esas cuestiones de la historia, uno sabe que a la hora de juzgar los crímenes monstruosos que ha padecido la humanidad, siempre el lado civil medio es como queda de soslayo. Sí. Es decir, es como que ese poder nefasto que en 1976 y antes iba a golpear a los cuarteles, ese poder civil, hoy por hoy, quizás a los medios de comunicación o a la justicia, ¿se entiende? Sí. Entonces, que eso tiene que ver con el país que vivimos hoy. En realidad, prefiero hablar de eso porque hay que entender que lo que pasó en este país entre el 76 y el 83, esos nefastos a los que ustedes aluden en la presentación del micro, siguen existiendo, siguen estando y siguen actuando, apelando a otros recursos, pero lo siguen haciendo. Claro. Lo siguen haciendo con sus objetivos de ser entregadores de la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Para que ustedes se hagan una idea, ustedes son gente de medios, de esto saben mucho más que yo. O sea, ¿cómo se explican ustedes el fenómeno Milei, por citar un ejemplo? Si no es por una protección mediática sistemática y por el hecho que uno a este payaso que no puede sostener una discusión seria con nadie, lo vemos hasta en la sopa y los medios lo legitiman, no le preguntan, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, detrás de eso hay un poder civil, un poder civil nacional y extranjero, que quiere obviamente entregar los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero de eso quiero hablar. ¿Les parece? Dale. Bien. El 24 de marzo del 76, cuando se produce el golpe de Estado, en muchas fábricas, en muchos lugares, los gerentes de esas empresas, cito dos casos que están claramente probados, pero tenemos cientos de casos, Sí. los gerentes de esas empresas le entregaron al ejército las listas de los delegados de base que eran un problema para esos gerentes, para esas empresas, no por ser subversivos ni cosa que se le parezca, sino sencillamente porque defendían a sus compañeros trabajadores. Claro. ¿Sí? Fíjense, chicos, que no es casual que determinados líderes sindicales, como Triaca, como Lorenzo Miguel, esos tipos no se los tocaron, se los metió en cana, estuvieron en un barco, pero la pasaron bastante bien y más temprano que tarde salieron y terminaron haciéndose cargo de sus agrupaciones sindicales. Sí. Sin embargo, hubo miles, yo tengo más o menos unos datos que son el 66% de los desaparecidos eran delegados, obreros de base, que no eran guerrilleros, y aclaro que no
reivindicó la lucha por la memoria, por la verdad y justicia de los hasta el último de los 30.000 desaparecidos, ¿se entiende, no? Sí, claro. Pero esto lo apunto en relación a ese verso que eran todos guerrilleros. Miren, el informe final de la lucha antisubversiva que produce el ejército cuando está dejando el poder en el 83, ellos mismos reconocen que, tomado en un sentido amplio, los grupos guerrilleros no sumaban más de 1.500 efectivos. En términos militares, sentido amplio significa que estamos hablando de guerrilleros y también de grupos de apoyo, de casa segura, de médicos que recibían a los guerrilleros que eran heridos en los operativos, etcétera, etcétera, 1.500. La pregunta es quiénes son de esos, la diferencia entre esos 1.500 guerrilleros, que obviamente no se los debió haber asesinado como se los asesinó, y esos 30.000 desaparecidos. Es muy simple. Era toda oposición a un gobierno que había usurpado el poder que no les pertenecía y que habían usado las armas que el pueblo le confió para defender el país en contra de sus propios ciudadanos. Ahora, esta cuestión de la cooperación y los negocios, tenemos pruebas, pero como dicen los paisanos, tenemos para hacer dulce. Ese titular de Clarín, del diario Clarín, el 24 de marzo del 76, sí, la paz reina en el país, sí, obviamente los militares lo pagaron entregándole al grupo Clarín papel prensa, que los colocó en una posición monopólica y que se lo sacaron a Lidia Papaleo de Graiber en una mesa de tortura. Sí. O sea, esa clase de cosas hicieron. Sí. Y hasta en este sentido, mis queridos amigos, también tiene que ver la condición humana. Les voy a contar un caso que no voy a hacer nombres porque no me consta, pero que ver cómo en determinadas situaciones la condición humana define si uno puede ser una buena persona o un hijo de mala madre. Acá en Merlo, el que se encargaba de las articulaciones con las empresas, etcétera, etcétera, era la gente de Giva, el temible Giva. Cualquiera que ha vivido en zona oeste en esa época sabe que Giva era sinónimo de terror para nosotros, que eran los milicos en la calle, patoteándonos, forreándonos, perdonen la palabra. Sí, está bien. Situaciones horribles. Y esta gente de Giva articulaba con las fábricas. Bien, hay una fábrica en la ruta 200 que produce cerramientos, puertos, todo ese tipo de cosas. Sí. Y sé de muy buena fuente, no voy a hacer mención a esa fábrica porque esto no me lo dijo la persona involucrada, pero me lo han contado trabajadores que trabajaron allí, que en algún momento fue Giva y les dijo al dueño de esta fábrica, un señor de apellido italiano, cuyo apellido es el nombre de la fábrica, que le señalara si tenía algún delegado que fuera problemático para hacerlo desaparecer. Y este tipo, que desde luego tenía los conflictos que supone la relación permanente entre capital y trabajo, sí, eligió proteger a los trabajadores de su fábrica y les dijo a los militares que se quedaban tranquilos, que poco menos que en su fábrica no había ningún problema, eran todos amigos y que no pasaba nada. Bien. ¿Se entiende? Sí. Digo esto para demostrar que en última instancia siempre la condición humana puede elegir entre ser una buena persona o ser un hijo de mala madre. Lamentablemente, la historia de este señor italiano es la excepción. ¿Qué pasó? O no fue la regla, al menos debería. Claro, decir. porque ese apoyo civil para desaparecer personas fueron parte de los dueños del poder económico, ¿no? Exactamente. O sea, chicos, no puede haber un golpe de Estado en ningún país si no hay un sector poderoso y lo avale, claro, que lo avale, que lo apoye, etcétera, etcétera. Eso se los aseguro. Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, está perfecto, perfecto. Eso se los aseguro y esto es así. Es absolutamente imposible. Claro. No cabe ninguna duda que el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 no hubiera tenido lugar sin ese sector económico, que son los grandes grupos económicos de este país. Sí. El grupo Macri, Burgeroni, Roca, Pérez Pompán, y siguen las firmas, que hicieron excelentes y pingües negocios en la época del proceso. Fíjense ustedes nada más que el Mundial de 1978 costó $500 millones de sí, esa época. ¿Se entiende? Claro. Sí. Esas monumentales obras de las autopistas, de ATC, sí, etcétera, etcétera, bueno, son cosas que los argentinos pagamos y que por supuesto el Estado
gobernado por los militares, lo pagó con sobreprecios y terminó enriqueciendo aún más a esos empresarios que habían hablado. Guille, nada, como siempre nos queda poco tiempo para las 20 preguntas mínimo que se me ocurrieron, pero nada, desearte, no sé si en este caso feliz cumpleaños, yo creo que sí, te quiero desear eso, porque tu vida continuó y que seguramente con la familia y podés hoy de alguna manera entre el dolor, el recuerdo, la memoria, poder también abrazarte con los que querés. Entonces eso, desearte eso y vamos a encontrarnos próximamente para seguir charlando, por supuesto. Gracias, chicos. Desde ya, sí, mirá, la mayoría de los cumpleaños de mi vida, no es el caso del día de hoy, pero la mayoría de los cumpleaños de mi vida los pasé en marchas, donde Seguro. compañeros me cantaban el feliz cumpleaños. Seguro. O sea que, digamos, el recuerdo y la lucha permanente por la memoria, la verdad y la justicia ha asignado cada día de mi cumpleaños en mi vida. Y una cosa más. Sí. Para las canciones, para la elección de la propuesta de canciones, si ustedes me permiten, ¿puedo elegir un tema? A ver, si lo tenemos. Mandarinas, de Víctor Heredia, Mandarina. donde evoca a su hermana María Cristina Cordoy, Bien. desaparecida, Dale. desaparecida en Paso del Rey, donde ella Sí, vivía, sí. a través de un maravilloso recuerdo infantil que era cuando pasaban a la casa de la vecina a sacar mandarinas del árbol. Bien. Escúchenlo, que es una historia maravillosa. Dale, viene la tanda, Guille, y a continuación lo ponemos. Dale, un abrazo grande. Les mando un abrazo grande, chicos. Dale, un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Chau. El profesor Guille Magnelli se viene con mucho más, prontamente, con mucho más de la historia nuestra. Hoy, 24 de marzo. En tránsito.